que se supone Sí, que de eso es la prueba. sí, por supuesto. Lo que necesite, si tiene otros ejercicios que le gustaría hacer o lo que quiera. Ni un problema, a ver, veamos. Eh, No, no vamos a hacer las interrogaciones de a todos. Lo siento. Aquí está la guía. Ya esta guía igual tenía harto ejercicio. Creo, es como suficientemente larga, creo yo, para abordar un poquito de todo así. Ya, no sé si han podido echarle un ojo, cómo les fue con esto, o no han hecho nada todavía, no sé, cuénteme. Yo logré hacer algunas, pero tengo algunas dudas, pero no sé mis compañeros que no me Ujú. quiero adelantar, si es que ahí Sí, pues yo sí. tampoco, entonces por eso le hago la pregunta, claro. Puede Por mi ser que parte, alguien aquí no haya hecho ninguna y no, prefieren yo que no he la hecho haga yo. ninguna. Ya. Sí, sí, me Yo la parece revisé, natural. pero honestamente no la hice. Ya. Entonces, lo que podríamos hacer, lo que yo le recomendaría es que usted pesque alguno de estos ejercicios y lo haga ahora, así en este rato, eh, y de ahí lo conversamos en un ratito más, po, ¿ya? Si le surge alguna pregunta, y de ahí yo se lo muestro, así se hace así, pum, y se lo muestro, ¿ya? Hagamos eso igual. Entonces, ¿podría partir usted con el ejercicio con el que le parezca, por ejemplo, más difícil, como para preguntarme al tiro lo que más le cueste, así como para salir al tiro de la duda, o si quiere partir de algo que sea lo más fácil, igual me parece bien, no sé, ahí elija usted. No sé, profe, pero por lo menos yo la B no la pude hacer. Esta, La B, la de la la uno. B, claro, y la 4 por ejemplo, esa usted la hizo en una clase y no Mm. pude encontrar el video nunca. Ah, ya. Entonces quedé colgado. Lo hice, pero con ayuda, pero igual tengo dudas con él. Ya, pues. No, está bien, entonces, perfecto. Voy a hacer entonces la B y la 4. Sí, no hay problema. Mira, la B, te voy a mostrar al tiro la B, la uno, ¿ya? Mientras los demás pueden prestar atención a lo que voy a hacer ahora o puede hacer otro ejercicio el que a usted le parezca. Le voy a mostrar al tiro la uno b, porque va a ver que no es difícil, solo requiere un truco. Es que creo que sé cómo se hace, pero estoy con la duda, por eso Ya, quiero verlo con usted. voy a anotarlo entonces, uno b. Sí, esta cosa tiene un truquito, hay algo que observar. Si te das cuenta de eso, va a salir rápido, mira. Tiene el logaritmo natural de x elevado a 5 más el logaritmo natural de x, todo esto al cuadrado, que más dice, más 6 igual a 0. Ya, entonces, claro, la incógnita es la x. ¿Qué voy a hacer primero? Vamos a resolver esto. Lo primero que voy a hacer es usar una propiedad del logaritmo, que es sacar ese 5. Cuando está dentro del logaritmo, nosotros vimos que hay una propiedad que lo saca para afuera como multiplicación. ¿Sí? Eso es una gran propiedad que tiene el logaritmo. Sí, El profe. exponente lo saca para afuera. Entonces esto es lo mismo que decir esto 5 veces el logaritmo de x. ¿Ya? Eso es lo primero que voy a hacer. El resto es lo mismo. Logaritmo al cuadrado más 6 igual 0. Ya, y ahora fíjate, lo que está pasando aquí es que uno podría pensar que acá podría ocupar alguna propiedad para ese logaritmo al cuadrado, pero la verdad es que no. Porque, ¿qué significa eso? Esto es el logaritmo multiplicado por sí mismo, ¿no es cierto? Logaritmo por logaritmo. Y no hay... Ah, ya, ahí estaba colgada. Ya, no. Claro, no. Y eso no se puede hacer nada porque no es lo mismo, lo voy a escribir con otro color. Si tú tienes esto, el logaritmo, y la x está al cuadrado, es muy distinto a tener el logaritmo enterito al cuadrado, ¿vale? Son cosas totalmente diferentes. Sí, sí, eso lo sospechaba, por eso no lo Ya. pude hacer.
Ya, no hay problema. Claro, es muy distinto que si lo de adentro está al cuadrado o si el logaritmo está enterito está al cuadrado. ¿M? Porque una cosa es como el argumento se multiplica por sí mismo y la otra es que el logaritmo entero se multiplica por sí mismo. Y dentro de las propiedades que nosotros vimos para el logaritmo, en ningún momento le mencioné algo de este estilo. Cuando se multiplica un logaritmo entre ellos, ¿no? En ningún momento se lo mencioné. No hay ninguna propiedad del logaritmo que haga relación con eso. Lo que sí hemos visto, esto sí lo vimos, cuando usted tiene el logaritmo de una multiplicación. Por ejemplo, el logaritmo de 5 por 3. Eso sí hay una propiedad que es como que se separan una suma de dos logaritmos. Sí. ¿Ya? Esto sí es cierto. Pero si tengo un logaritmo multiplicado por otro, no hay nada que hacer ahí. No hay ninguna propiedad que me ayude. ¿Vale? ¿Qué es lo que está pasando acá? Entonces esto es logaritmo por logaritmo. ¿Ok? Quiero que eso esté claro. Entonces es el logaritmo que es un objeto matemático multiplicándose a sí mismo. ¿No es cierto? Por eso está al cuadrado. Ya, borremos esto de aquí. Entonces, ¿cómo resolvemos el ejercicio? ¿Ya? Es que espero que eso esté claro. ¿Cómo resolvemos el ejercicio? Lo que tiene que observar usted es, esto es lo que le decía, lo que tiene que observar es que acá, mire, tiene un logaritmo de x y acá tiene la misma cosa pero al cuadrado. ¿Mm? Entonces tengo un logaritmo de x multiplicado por 5 y después tengo el mismo logaritmo pero al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, si a este logaritmo yo lo llamo de otra forma, no sé, llamémosle u, por ejemplo, le voy a poner otra letra, tendría lo siguiente, 5 veces u más logaritmo de x al cuadrado, esto es u al cuadrado, más 6, igual a 0, lo cual es una ecuación cuadrática. Ah, ya. ¿Mm? Eso creo que también lo vimos en algún ejercicio. Sí, estos se llaman cambios de variables. Son truquitos que uno ocupa a veces, ¿no? Se ocupan en algunos ejercicios, de repente nomás, para... en realidad es un truco psicológico, así como... Porque matemáticamente no estoy haciendo nada extraño. Lo único que hice fue como tomar una cosa y cambiarle el nombre. En vez de llamarle logaritmo, lo llamo u. No, es solo eso. ¿Por qué hago eso? Porque visualmente queda más fácil, ¿no? Entonces ahora tú ves que es una ecuación cuadrática, 5u más u cuadrado más 6 igual a Claro. 0. Ya, eso, entonces ahora el resto es resolver esa ecuación cuadrática. Ahí tiene que despejar la u y cuando encuentre el valor de u, después tiene que volverse a encontrar el valor de la x, finalmente. Ya, termínalo entonces y te lo Ya, dejo. ok. Profesor, yo tengo una consulta, pero de otra cosa, nada que ver. Dígame. Del video 2, usted lo alcanzó a revisar porque yo no me manejo mucho, mi video era súper pesado, entonces lo tuve que subir a esos sitios de transferencia de información Ya, y me llegó un correo en que como que iba a desaparecer mi video de la nube, entonces si ya. no lo corrigió, yo no sé si se perdió. Esa es No, mi no, no, pregunta. mire. Lo- Dos cosas. Primero, los videos los corrige el ayudante, no yo. ¿Ya? Segunda cosa, el video ya está corregido. Efectivamente, las notas ya están. Solo que yo aún no las he puesto. Eso sí. Ah, ya no, sí, mi preocupación era como que si desapareció, no tengo No, copia, no, entonces no iba a quedar evaluado. Ya, gracias, profesor. ya no, de nada.
Profe, ya me quedó la U1, por así decirlo, menos 3 y la U2, menos 2. Y ahora lo reemplazo ¿dónde? En la función de arriba. Ya, espérame. Ya, entonces tienes dos valores de U posibles. Ya, lleguemos a eso. Sí, Entonces U es, ¿cuánto me dijiste de nuevo? me dio menos 3 y menos 2. Menos 3 y menos 2. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces tenemos dos posibilidades de U. Ya. Ya, y entonces ahora que tú encontraste el valor de U, tú tienes que devolverte para encontrar el valor de X. ¿Mm? Entonces, después tienes que, claro, devolverte si la U era el logaritmo natural de X, esto se traduce, si vuelvo a la variable X, lo que va a quedar es que el logaritmo de X va a ser menos 3, esa es la primera ecuación, y la segunda es que el logaritmo de X es menos 2. Y ahí tienes que despejar la X de estas dos ecuaciones. ¿Está bien? De las dos ecuaciones, como eso, de 5, de la No, que no, está en no. azul, ¿o de No, cuál? no, no, de estas. Lo que pasa Ah, es que esa la... sí, tú encontraste dos valores de U, ¿cierto? Ajá, Ya, pero la U a su vez es el logaritmo de X. Entonces esto claro. te proporciona esto, logaritmo de X igual menos 3 y logaritmo de X Ajá. igual menos 2, que son dos Ah, ecuaciones. tengo que encontrar ya entendí. No he dicho nada, no he ¿Mm? dicho nada. Ya. ¿Mm?
Profe, el ejercicio de al lado tiene un por y una línea. Ah, no, era su. No, creo que era el mouse. Sí, sí. Ya, ¿cómo vamos? A ver, cuénteme. ¿Cómo va con los ejercicios? A ver. ¿Sale algo o no sale algo? A ver, ¿cómo vamos? Está muy difícil. Profe, no me sale. Pero estaba ahí en esa parte de... A ver. Aquí el logaritmo de x igual menos 3. ¿Aquí estamos? Sí, esa es la parte que no te sale, esto de aquí. ¿O qué pasa? No sé, cuéntame. ¿Aló? Profe, Sí. por ejemplo, hay que reemplazarlo en 5 por menos 3 más. ¿Eso es o no? Ando perdida. No, 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 lo que tienes que hacer es... Ya mira, llegas a este punto y la pregunta es... Esta es la pregunta. ¿El logaritmo de qué número me da menos 3? Y la otra pregunta, ¿el Ya, logaritmo natural de qué número me da menos 2? ¿Me entiendes? Tienes que despejar la x en esta sí, la ecuación quedé. y en esta Ya. también.
¿Alguien más quiere que el profesor resuelva algún ejercicio? ¿O están resolviendo el 1B? Cuéntenme si yo igual quiero saberlo. No sé, por lo menos estoy en eso y tengo la otra duda del ejercicio 4. Sí, también me muero el 4. Yo, profesor, no sé cómo se poder plantear el ejercicio número 4, el de los insectos. También el 4. Ya, veamos el ejercicio 4 entonces. Me parece Gracias. bien. A ver, ¿qué dice? Se sabe que la cantidad de insectos en T años está dada por la función exponencial de tipo pum. Ya. 20% durante los últimos 3 años. Y se saben que si la población crece en un 70%. A ver, ¿cómo hacemos esto? Déjenme pensarlo, a ver. Igual no está fácil esto. Hmm.
Mm. Estoy viendo de dónde saqué el ejercicio, porque está demasiado difícil para que puedan hacerlo. Estoy viendo si se puede hacer realmente. A ver. Sí, está bien complejo este ejercicio. Claro, entonces, a ver. Ya, bueno. Le voy a explicar cómo se hace en todo caso, para que lo entienda. Es un poco... No sé, creo que está mal planteado, pero veámoslo igual. En fin. Entonces, ejercicio 4. Ya. El ejercicio 4, échale un vistazo, vamos a hacerlo ahora. Dice, le dan una fórmula, ¿cierto? Le dan esta ecuación, n igual a n sub 0 por e a la k por t. Ya. Dice que esta fórmula modela el crecimiento de una cantidad de insectos, ¿no? Dice la cantidad n de insectos está dado en t años por esta exponencial. Listo. Y después te plantea una situación que tiene un grupo de biólogos que en unos 3 años la población crece en un 20% y si hay 70% hay plaga. Entonces, a ver, ¿cómo se lo explico? Esta ecuación que tiene aquí tiene hartas componentes, como usted puede ver. Tiene una n mayúscula, tiene una n sub 0, tiene una e, tiene una k y tiene una t, ¿no es cierto? Son como muchas variables para representar distintas cosas. Entonces tiene que tener en claro qué es cada cosa. Primero, esta n hace referencia, como dice el enunciado, en la cantidad de bichos en t minutos. Minutos esta, no, perdón, en años, quise decir años. Entonces, esto es una cantidad de insectos. ¿Sí? Cada t años. Esta t es la variable temporal de años. Listo, el número e es el número e que ya lo hemos ocupado, un número común y corriente. Listo, continúo. ¿Qué son estas otras cosas? La k y la n sub 0. ¿Qué son esas cosas? Primero tienen que entender eso. ¿Qué son esas cosas? Y lo que pasa es que estas cosas representan cantidades que ajustan los crecimientos poblacionales. ¿Ya? Esta acá, de hecho, tiene un nombre, se llama así como constante de proporcionalidad. Pero bueno, esta n sub 0 y esta acá son números fijos, independiente que usted los conozca o no. Son números fijos que a priori usted no los sabe cuáles son.
El n sub 0, de hecho, es la población inicial de insectos, con lo cual partió el experimento. De hecho, ese es el n sub 0. Para que lo entienda, le quede clarito. El n sub 0, esto es la población inicial de insectos al comienzo. ¿Cómo sé eso yo? Sin que se lo diga el ejercicio. ¿Cómo lo sé? Porque si tú reemplazas en esta fórmula, reemplazas por t igual a 0, mire, pesca esta ecuación, vamos a hacer eso, para que le quede claro. Tome esta ecuación, la misma ecuación que está aquí, y reemplácela para t igual 0. ¿Qué le va a dar eso? Si lo reemplaza para t igual 0, esto lo que va a quedar es lo siguiente. N igual a n sub 0 por e elevado a 0. ¿Cuánto es elevado a 0? ¿Cuánto es elevado a 0? ¿Es 0? No, no es 0. ¿Cuánto es elevado a 0? 1. 1. 1 es. Ah, ¿Sí? 1, sí, 1, sí. 1. Correcto, claro, porque todo número elevado a 0 es 1, correcto. Entonces, esto va a quedar así. ¿Bien? N igual a n sub 0 por 1, lo cual dice que n igual a n sub 0. Pero lo que pasa es que usted tiene que hacer la interpretación, ¿ya? Interpretemos. Cuando yo le hablo de t igual 0, significa que han pasado 0 años desde que inició el experimento. 0 años. 0 años significa que es como justamente en el principio, ¿sí? Entonces, en el principio, cuando no ha pasado ni un segundo desde que comienza el experimento, es t igual 0. En ese momento, n es igual a n sub 0, lo que quiere decir que el n sub 0, lo que le decía, es la población de insectos que hay en el principio, ¿ya? El número de insectos en el instante t sub 0 vale n sub 0. ¿Ok? Eso, entonces quiero que entienda que todas estas letras quieren decir algo. Y en este ejercicio el n sub 0 entonces representa eso, la población inicial. ¿Bien? Es la cantidad de insectos que habían al principio. Ya cuando pasa un año va a haber una cantidad de insectos. Cuando pasan 2 años va a haber otra, ¿cierto? Otra cantidad de insectos. Cuando pasan 3 años hay otra cantidad de insectos, etc. Pero al principio está fijo y eso es n sub 0. ¿Ya? Eso es el n sub 0. Por otro lado, el número k, que está ahí, este numerito k, es un número fijo que de hecho lo vamos a poder calcular ahora, porque mire. Bueno, ahora que entiende más o menos los conceptos, qué es cada letra, quiero que entienda más o menos eso, ahora vamos a poder hacer el ejercicio. Entonces, vamos a interpretar las dos informaciones que te da el ejercicio. Te dice que un biólogo estima que si crece en 20% durante los últimos 3 años, ahí hay una información. Y la otra información es, si crece un 70% hay una plaga. Esas son dos informaciones que hay que interpretar matemáticamente, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer eso? Que algo crezca un 20%, ¿cómo se hace eso matemáticamente? Ya, mire, esto es lo que quiero decir. Si yo le pido calcular el 20% de, no sé, de, qué sé yo, 30. ¿Cómo se calcula esto? Por ejemplo, ¿cómo se hace eso? 30 por 0,2. Exactamente, sí. Precisamente, y se multiplica, ¿no? 30 por 0,2. Correcto, así se hace. Es una multiplicación, ¿no es cierto? Del 20%, 20 partido 100, que es 0,2 multiplicado por el 30. Correcto. Y si ahora yo le digo que tome el 30 y le digo sube a un 20%, ¿cómo se interpreta matemáticamente eso? Más 30. Exactamente. Correcto. Es esto mismo que estás diciendo tú, más 30. Correcto. Si tú dices, ya, tomo el 30, que es un número, no sé, $30, por ejemplo, y yo le digo, quiero que suban 20% esos $30. ¿Cómo se hace eso? En el fondo lo que tú estás calculando es el 120%. ¿Sí? Es lo original más un 20% adicional. En otras palabras, eso significa calcular, lo voy a borrar, es el 120%. ¿Ok?
Eso es lo que te están preguntando si te dicen que crece un 20%, ¿no? Es total tomar el original y añadirle un 20% más. O en otras palabras es el 120%. Entonces esto sería el 1,2 multiplicado por 30. ¿Se entiende eso? Eso tiene que tenerlo clarito. Cuando le hablan de crecer un 20%. O bajar un 20% también. Que son términos bien usados. Ya, entonces, espero que se haya entendido. Si dicen que un grupo de biólogos estima que la población crece un 20% durante los últimos 3 años, ¿qué significa eso? Significa que te están dando la cantidad de años, 3, ¿no? Eso es una información. Te están diciendo que tienen que ser en 3 años, por lo tanto T vale 3. Primera cosa, ¿no? Tienen que ¿Hay pasar que 3 años. dividir o no? No, esperemos un poquito. Lo primero que te dicen es que, claro, hay un crecimiento al cabo de 3 años. Entonces T igual 3. Eso es lo primero, porque la unidad temporal es 3. Listo. Que haya un crecimiento de un 20%, entonces, repito, eso es que tenemos que calcular el 120% de algo. ¿De qué? De la población inicial. Porque la población inicial es la que creció. ¿Cuánto? Un 20%. Es la población inicial la que creció un 20%. Entonces, tomamos el 20% más de la población inicial. ¿Cómo anoto eso? Como le había dicho, es el 120% de la población inicial, que es n sub 0. ¿Cómo se anota eso? Como se lo acabo de decir, es 1,2 veces n sub 0. ¿Ya? Al cabo de 3 años, entonces, toman la población inicial y crece un 20%. Entonces, esto... Si transformamos la fórmula va a quedar de esta forma. 1,2 por n sub 0, que es el crecimiento del 20%, va a ser igual a la población inicial por e elevado a k, que la k es una incógnita que aún no conocemos, multiplicado por 3, porque el t valía 3. Esta ecuación, entonces, mi ecuación original se transformó en esta ecuación de aquí. Para esta información del crecimiento del 20%. ¿Eso se entendió o no se entendió? A ver. Está difícil, profe. Sí, ¿no? De más. Sí. Sí, ¿Y sí, dónde queda la n de incógnita? ¿Cómo? Perdón. N es lo mismo que 1,2 por n Sí, sub 0, ¿cierto? correcto. Ya. Esta n se transformó en esto. Exactamente. ¿Sí? Porque esa n, ¿qué es esa n? Es el Sí, número la de cantidad. insectos, ¿cierto? Exactamente. Entonces, si yo te estoy diciendo que la población inicial creció en un 20%, es esa n la que me indica que la población inicial creció en un 20%. Por ende, es lo que decíamos, es el 120% de n sub 0. Y eso lo tengo anotado así, 1,2 por n sub 0. ¿Ya? Entonces, lo que está al lado izquierdo, esa n mayúscula, en este momento se transforma en eso, 1,2 veces n sub 0. Lo que está al lado derecho de la igualdad queda tal cual, n sub 0 por e a la k por t, pero el t vale 3 porque te están diciendo que son 3 años. Ya, yo creo que eso igual es un poco difícil de digerir, debe ser un poco enredado para usted. Pero esa es la fórmula que queda para esto. ¿Qué podemos hacer con esta fórmula? Si tengo esto así, 1,2 n sub 0 igual a n sub 0 por e a la k por 3. ¿Qué puedo hacer con eso? Lo que puedo hacer con esto, fíjese, voy a pescar esta ecuación y tú la puedes trabajar. ¿Qué puedo hacer con esto? Puedo cancelar los n sub 0, por ejemplo. Se anulan entre sí, de hecho. ¿No? Porque si tú pasas uno de los dos n sub 0 dividiendo para el otro lado, se va a cancelar con el otro. ¿Y se puede bajar el cap por 3? ¿Ponerlo delante del E o no? Sí. Vamos a ver eso. Esperamos un poco. Te me está adelantando. Para allá va la cosa. Porque, mira, lo que va a quedar claro, si tú cancelas estos n sub 0, porque eso se puede hacer sin ningún problema, va a quedar lo siguiente. 1,2 es igual a e a la k por 3. ¿Ok?
La E es un número que ya lo hemos conversado, un número. K es otro número que en este momento no lo sabemos cuánto vale, pero de acá tú puedes despejar la K. De aquí tú puedes despejar el valor de K, ¿ok? Se puede sacar de aquí. ¿Cómo se despeja K en esta ecuación? Esa es la pregunta. ¿Cómo despejo K de esta ecuación ahora? Como la propiedad de los logaritmos, cuando tenemos algo, el exponente se puede multiplicar, entonces quedaría K por 3E, ¿sí? ¿Puede ser? Porque hay que bajarlo del exponente, por eso lo digo. No, claro, va por ahí. Pero lo que hay que hacer no es exactamente eso que dices tú, sino que sí va por ahí. Pero lo que hay que hacer es tomar esta ecuación y aplicarle logaritmo. Logaritmo natural. ¿Bien? Tienes que hacer eso porque cuando aplicas logaritmo, la incógnita, lo que está arriba en el exponente, sale para afuera. Mira, vamos a hacer eso. Tomamos esta cuestión y le vamos a aplicar logaritmo en ambas partes de la igualdad, lo que va a resultar esto: logaritmo natural de 1,2 al lado izquierdo. Al lado derecho es el logaritmo natural de e a la k por 3. ¿Ya? Logaritmo de lo que estaba al lado izquierdo igual al logaritmo de lo que está al lado derecho. Perfecto, entonces, bueno, logaritmo de 1,2, esto lo hace una calculadora. No sé cuánto vale ese número, pero una calculadora lo puede sacar. Y lo que está acá al lado derecho, el logaritmo de e a la k por 3, ¿qué se hace ahí? Ahora sí aplicamos lo que dices tú, propiedad del logaritmo. Propiedad del logaritmo, que ya lo mencionamos antes, es que este exponente, como está arriba en una potencia, el logaritmo lo saca para afuera. De modo que lo que va a quedar es esto: logaritmo de 1,2 igual a k por 3 multiplicado por el logaritmo de e. ¿Cuánto vale el logaritmo de e ahora? 1, ¿no? 1. Sí, pues 1. El logaritmo natural de e es 1. Porque es la misma base, es el logaritmo en base e de e. La misma base con el mismo argumento, eso da 1. ¿Ya? Entonces, este valorcito de aquí vale 1. De modo que si yo despejo el valor de k, lo que va a quedar es esto: k igual a logaritmo de 1,2 partido por 3. Y eso te despeja el valor de k finalmente. ¿Cuánto vale el k? Esto lo hace una calculadora. ¿Cuánto? Logaritmo de 1,2. 0,0608. Sí, exactamente. Ahí está. Ahí tiene el valor como con decimales. Ya. Entonces, se da cuenta que esto igual es como bien enredado. Yo creo que debe ser bien enredado, pero es que estamos jugando con hartas letras y hartas cosas bien raras. Pero lo que acabamos de Profe, hacer. Dime. profe, pero eso no va a entrar en la prueba, me imagino, No, ¿sí? no lo voy a poner algo tan Ah, difícil. No, no. No, no le voy a poner algo tan difícil. Sí que está bien si no lo entiende en todo caso, ¿ya? Quizás estoy hablando y no entiende nada de lo que estoy diciendo, puede pasar. Pero bueno, lo que acabamos de hacer es encontrar el valor de k, que era una de las variables que están en este ejercicio. Entonces, ahora, mire, vamos a volver al principio, voy a borrar todo esto. Y por lo tanto ya tenemos como una expresión más explícita de esa ecuación que está ahí. Entonces esta ecuación voy a reemplazar el valor de k, es así: n igual a n sub 0 por e elevado a esto, 0,060, y voy a redondearlo con un 8 por t. Ya lo voy a redondear así, con 4 decimales, que igual es harto en verdad, pero bueno, lo voy a poner 4 decimales. Y ahora, cuando ya encontraste el valor de k, ahora que encontramos el valor de k,
ahora aplicamos la otra información, lo que te dice del 70% que la población se convierte en una plaga. Con eso podemos despejar la T, que es lo que pide el ejercicio. Dice el ejercicio que si la población crece en un 70%, ¿cuánto tiempo tiene que tardarse para que se vuelva una plaga? La pregunta es entonces que la población tiene que crecer un 70%, significa calcular el 170% de la población original, es decir, 1,7 por n sub 0 me va a dar n sub 0 por esto mismo de aquí. Perdón, me falta un 0 acá. Y eso me plantea ahora esta ecuación. Y esta ecuación, Se aplica de nuevo el lo logaritmo mismo, natural, ¿no? lo mismo, claro, porque mira, de nuevo se cancelan los n sub ceros, pero ahora lo que vas a tener que despejar tú es la t. Esa es la incógnita. Y eso te va a resolver el ejercicio. Ahí vamos a estar listos. ¿Ya? Entonces, la ecuación, terminemos el ejercicio porque ya estamos casi listos con esto. La ecuación va a quedar esto, es 1,7, porque los n sub 0 desaparecieron, igual a esto, 0,00608 por t, donde t es la incógnita. Esto hay que resolverlo, y se resuelve igual que antes, con un logaritmo, cancelar lo que haya que cancelar, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo igual. Entonces tomamos esta fórmula, esta igualdad, le aplicamos un logaritmo, en ambas partes va a quedar entonces el logaritmo de 1,7 igual al logaritmo de lo que está al lado derecho. E a la 0,0608t. Aplico las mismas propiedades del logaritmo, esto se resuelve igual como lo hicimos recién. El logaritmo entonces saca el exponente para afuera y me va a quedar esto. Y entonces para despejar la t, paso dividiendo el 0,0608 para el lado izquierdo. Y va a quedar entonces, ahí tengo la t despejadita. ¿Qué es lo que va a quedar? El logaritmo de 1,7 partido por 0,0608. ¿Cuánto da eso? Veamos cuánto da eso. 8.72. Ya. Claro, correcto. Y eso da 8.7. Sí, una cosa así más o menos. Esa es la cantidad de tiempo que tiene que pasar. Son 8 años con... Sí, 8 años, 7. Ya entonces la respuesta dice, ¿cuántos años se estima que la población de insectos se convierta en una plaga? En un poco más de 8 años. Ya. En todo caso, sí es correcto, no le voy a preguntar algo así tan complejo en una prueba, pero está bien en todo caso que sepa hacerlo o que por lo menos lo haya visto, porque son ejercicios igual que aparecen así como en la vida cotidiana, aunque claro, usted no se va a topar con plagas de insectos, pero las ecuaciones exponenciales y logarítmicas sí. Ya, ¿hay alguna pregunta? ¿Dudas, consultas? Espero no haberlo intimidado con el ejercicio y pueda seguir resolviendo los otros.
Si tienen alguna pregunta con algún otro ejercicio, me dicen nomás. Esta guía igual es bien larga, pues tiene harto que hacer. Bueno, nos queda poquito tiempo. No sé si hay algún otro ejercicio que le gustaría que le mostrase ahora, en este ratito. No sé, alguno que Uno le de, llame particularmente la atención. Dime. una de las funciones continuas. Del 8 este. Sí, uno de esos, cualquiera. También está el 9 en todo caso. También habla de funciones continuas. Ya veámonos esto. Veamos, ya sí, hagámosla. A ver lo que alcancemos a hacer, porque tampoco queda mucho más tiempo, pero de más que podemos hacer algo. Entonces le dan esta función f de x. A ver, perdón. Este es el ejercicio 8, parte A. Y tema, a ver, te dan una f de x que dice que vale dos cosas. 4x cuadrado menos 3x cubo partido por x, o logaritmo natural de 3x cuadrado más e a la menos 1. Esto es si es que x es menor o igual a 0, y esto es si es que x es menor a 0. Ya, entonces como hay que revisar la continuidad en x igual a 0, si está bien anotado ya. Hay que revisar la continuidad en x igual a 0, y como la función está partida así como por tramos, recuerde cuando estábamos estudiando continuidad, cuando tiene una función así por tramos, ¿cierto? Y quiere estudiar justamente la continuidad donde está el cambio de tramo, justamente en el x igual a 0 hay cambio de tramo, entonces necesitamos calcular los límites laterales. ¿Ya? Necesita usted calcular los límites laterales y ver cuánto da el límite bilateral cuando x tiende a 0 de la función. Si es que este límite existe o no existe. Eso necesita hacer usted. Para eso calculamos los laterales. ¿Ya? Lateral izquierdo, lateral derecho. Eso tiene que hacer usted. Calcular los dos límites por separado. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Ya? Entonces, el lateral izquierdo, vamos a calcular rápidamente el lateral izquierdo, tiene que ver usted en cuál de los dos tramos estoy a la izquierda del número 0. ¿Cuál me corresponde estar a la izquierda del número 0? Y en este caso, como estoy a la izquierda del número 0, significa que el x es menor o igual a 0. Es decir, estoy aquí. El primer tramo es el que le corresponde al límite lateral izquierdo. Me estoy acercando de izquierda a derecha, hacia el 0. Por lo tanto, me corresponde el primer tramo. Y por ende tengo que calcular este límite. El límite cuando x tiende a 0 de la primera expresión. x4x cuadrado menos 3x cubo partido por x. Eso hay que calcular.
Ya, entonces tiene que calcular este límite de aquí. ¿Cómo calculamos ese límite de ahí? Factorice. Puede factorizar todo por x cuadrado arriba, ¿no? Por ejemplo, x factorizo arriba por x cuadrado y me queda 4 menos 3x partido por x. Y ahí se cancela el cuadrado con la x de abajo. ¿Y qué es lo que va a quedar de esto? Veamos si es que cabe en este espacio. Va a quedar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x por 4 menos 3x. Y esto ya es evaluable, aquí ya se puede llegar y reemplazar, ¿no es cierto? Esto ya es entonces, reemplaza tú por 0. 0 por 4 menos 3 por 0, lo cual da 0. ¿Ya? Entonces el lateral izquierdo vale 0. Listo, ese es el lateral izquierdo. Ahora hay que calcular el lateral derecho. ¿Cuánto vale el límite lateral derecho? Si tiene cualquier pregunta me dice. Para el lateral derecho entonces queremos acercarnos de derecha a izquierda hacia el número 0. Acá está el 0, yo me acerco por este lado. Por lo tanto me interesa cuando el x es mayor a 0, porque mayor a 0 estoy por el lado derecho. Lo cual le corresponde en este caso al segundo tramo. Por lo tanto, para el lateral derecho, el límite que hay que calcular es el límite de eso. El logaritmo de toda esa cuestión de ahí. Tengo que calcular entonces el límite cuando x tiende a 0 de logaritmo de toda esa cosa, 3x cuadrado más e a la menos 1. ¿Y cómo se calcula eso? Esto es re simple, es llegar y reemplazar. Es llegar y reemplazar. Porque no hay nada que cancelar ni nada que trabajar. Es llegar y reemplazar por x igual 0. Lo que va a quedar entonces es el logaritmo de 3 por 0 al cuadrado más e, todo a la menos 1. ¿Cuánto da eso? 3 por 0 al cuadrado es 0, queda el logaritmo de e a la menos 1. Eso es lo que queda, ¿no? Logaritmo de e a la menos 1. ¿Cuánto es el logaritmo de e a la menos 1? Ahora tiene que saber cuánto es el logaritmo de e a la menos 1. Esto, pregunta para el público aquí presente. El logaritmo de e a la menos 1. A ver, el logaritmo natural de e es 1. Por lo tanto, si está elevado a menos 1, es 1, ¿o no? ¿Sigue siendo 1? No, pues. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿O es 1 partido por 1? No, tampoco. Podemos ocupar propiedad del logaritmo, por ejemplo. Porque ese menos 1, el logaritmo lo saca para afuera, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces te va a quedar menos 1 multiplicado Ya, ok. por el logaritmo de e. Pero ahí quedaría. Pero el 1 no se escribe, o sea, se escribe igual. ¿Cuál 1? O sea, como que quedaría menos logaritmo natural de e, ¿no? Claro, O en ese caso se quedaría menos. Es que el logaritmo natural de e es 1, ¿por es cierto? 1. Entonces, ¿cuál es la Entonces quedaría respuesta? menos 1 por 1. Menos 1. Menos 1, po. Menos 1. Ah, Menos 1. Esa es la respuesta de este límite. Menos 1. Ya, entonces, esa es la conclusión. El límite lateral derecho vale menos 1. Y ahí estamos listos porque calculamos el lateral izquierdo que da 0 y el lateral derecho que da menos 1. Y yo le había dicho
quiero que se recuerde, cuando usted calcula un límite y los laterales le dan distintos, ¿qué pasaba en ese caso? Necesito calcular un límite y sus dos límites laterales son distintos. El izquierdo vale 0 y el derecho vale 1. Perdón, menos 1. ¿Cuál es la conclusión de eso? Yo no me acuerdo, pero ¿Alguien se acuerda? Yo no, profe. Ya. Se lo recuerdo entonces. De nuevo, si usted quiere calcular un límite bilateral y el lateral izquierdo y el derecho no calzan, como es este caso, uno vale 0, el otro vale menos 1, cuando eso ocurre, el límite bilateral no existe. No existe. Esa es la conclusión. ok. Anote eso entonces. La conclusión es que el límite bilateral no existe. Si el límite bilateral no existe, la conclusión final, con esto termina el ejercicio, es que la función no es continua. Y eso es todo. Ahí termina el ejercicio. ¿Vale? Vamos a anotar eso finalmente entonces. Entonces, por lo tanto, el límite bilateral no existe. Eso lo anotamos así matemáticamente. Con la E al revés, que es el símbolo de existencia, tachado. Eso es que no existe. El límite cuando x tiende a 0. Finalmente, esto implica que la función no es continua en el punto dado, que es x igual a 0. Eso es lo que me estaban preguntando, ¿no? Ver si es que la función era continua o no. No lo es. No lo es. Entonces, si los dos laterales son iguales, es continuo. No, no necesariamente tampoco. Si los dos laterales son iguales, es porque el límite sí existe. ¿Ya? ¿El bilateral, algo así? Sí. Entonces, quiero que se grabe eso en la cabeza. Cuando los dos laterales son diferentes, el bilateral no existe. ¿Ya? Pero si los dos laterales son iguales, el bilateral sí existe. ¿Ya? Eso es una parte de la continuidad. Recuerde, no sé, revisa la clase de continuidad que eran 3 requisitos para ver que una función es continua o no. Ahí revísalo si no se acuerda bien. Eran 3 requerimientos, tenía que cumplirse esto, esto y esto. Lo del límite es uno de los 3 ítems, ¿ya? Revísalo. Entonces, si los dos, repito, si los dos laterales son iguales, el límite existe, pero eso no necesariamente te garantiza la continuidad, ¿vale? Que hay que hacer otra cosita más aparte. Ya. ¿Esto lo vieron el sábado? No, no lo vimos antes. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta? Profe, yo la última voy a insistir con el ejercicio B. Cuando Ah, dijo, ya. es que sabe que me da una cosa rara, no sé, es que lo metí a la calculadora porque no lo puedo sacar. El Pero- límite natural de x igual menos 3. Y la Porque me otra da la era... calculadora, es lo mismo, pero menos Ya, 2. perfecto. Es que no me quiero ir con la duda. No, está bien, está bien. Súper. Claro, hay que resolver esto, ¿no? ¿Para qué valor de x se cumple esto? Eso hay que hacer. Ya, perfecto. ¿El logaritmo de qué número me da menos 3? Claro, pero esto es logaritmo natural. Entonces, mira, lo voy a plantear de esta forma. Claro. El Es que me da logaritmo una, natural... Dime. es que me da una cosa, me da x igual a 1 partido por e elevado al 3. Eso es, Eso me po. sale, Sí, pero no pues lo eso es. entiendo. Ya, se lo muestro, eso es. Ya, se lo muestro. El logaritmo natural, como hemos dicho, es el logaritmo en base e. Esto es lo Ajá, mismo, lo mismo. sí, sí. Ya. Y ahora vamos a hacer uso de la definición del logaritmo, que se lo he hecho harto hincapié cuando hablábamos de logaritmo. Lo que decía yo es, cuando tú tienes esto, el logaritmo en base a algo de algo igual a otra cosa, lo que pasaba es lo siguiente. Es que la base elevado al número que está a la derecha te da el de adentro. Sí, Entonces x va a ser e a la menos 3.
Sí. Y ahí tienes despejada la X. Y E a la menos Ajá. 3, por propiedad de las potencias, es 1 Claro, es partido 1 por E a la partido 3. por E a la 3. Sí, Correcto. pues es que, ya está correcto. Es que como es raro verlo, entonces dije, a lo mejor está malo. Ya, No, ahora está bien, entendí. está bien. Y lo Es otro, por ende, es lo mismo, pues es 1 partido por E elevado a la 2, ¿cierto? claro, Ya, exactamente. gracias, profe, y disculpe por hinchar tanto. Está bien, está bien. ¿Cuánto da este resultado? Vamos a anotarlo y con esto ya terminamos. Este número da eso. Y acá es E a la menos 2, lo cual da, a ver, déjeme ver. Da esto. Ahí tiene los numeritos exactos. Esos son los valores de X. Eso termina el ejercicio. Ya, gracias, profe. Ujú. Ya. Igual estamos pasados la hora, pero bueno. ¿Alguna última pregunta que me quiera hacer? No, profe. No, profe. Ya. Ya vamos a ver otra cosa nueva o podemos seguir con el repaso. Eso, mañana, entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a partir la clase en la mitad. Vamos a hacer mitad y mitad una cosa y mitad otra. La primera mitad vamos a hablar de derivadas, porque estamos hablando de derivadas, pero no le voy a pasar materia, vamos a calcular derivadas, que habíamos quedado en eso, el sábado vimos eso, ya vamos a reforzar derivadas. La segunda mitad vamos a seguir con este repaso para la prueba, ¿ya? Entonces Ya, vamos a hacer mitad y mitad, un pedazo de una cosa, un pedazo de la otra. Profe, entonces al final esto es lo último para la prueba. Sí, Ya, sí, ok. todo lo que entre en esta guía 9, eso es la prueba. Ahí queda, perfecto. Gracias. Ya, pues, nos vemos mañana entonces. Que estén bien. Gracias, profe. Chau, chau. Gracias, Ya, Gracias, chao, profesor. Chao. cuídense. Gracias, chao. Chao.